Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jennifer Reséndiz Mejía y en este video hablaré sobre el dengue basado en la Guía de Práctica Clínica Mexicana y la compararé con la guía del Ministerio de Salud de Brasil. Abarcaremos la definición, epidemiología, manifestaciones clínicas, diagnóstico y manejo de esta enfermedad. Al final, daré una opinión sobre cuál es la guía que más se adapta a nuestro contexto y si la guía extranjera pudiera adaptarse a nuestro país. Iniciemos. Bueno, iniciemos definiendo qué es el dengue. Esta es una enfermedad febril infecciosa sistémica de etiología viral que es causada por los virus DENV1 a DENV4. El agente etiológico de dengue corresponde a un virus del género Flavivirus, de la familia Flaviviridae. Su transmisión se da mediante un vector que es un mosquito hembra del género Aedes, sí. Eh, Hay dos tipos, pero principalmente la transmisión va a ser por el tipo Aedes aegypti. Una característica de este mosquito es que en sus patas va a traer unas líneas blancas, entonces pues va a ser muy fácil de identificar. Y como dato curioso es que estos mosquitos salen por las mañanas a alimentarse y también van a salir cuando cae el atardecer. Es meramente dato curioso. Su presentación clínica va a ser variable y abarca desde una infección asintomática, el paciente no va a mostrar síntomas, o por el contrario, va a presentar una forma grave que incluye fuga plasmática, sangrado activo y disfunción orgánica. Y la Guía de Práctica Clínica Mexicana clasifica al dengue en 3 grupos. Grupo A, que es dengue no grave, que no presenta signos de alarma. Grupo B, que es dengue no grave con signos de alarma. Y el grupo C, que es dengue grave. Ambas guías van a clasificar al dengue en estos 3 grupos. La guía brasileña va a ser un poquito más específica en cómo abordar al paciente, porque también toma en cuenta la fisiopatología de la enfermedad. Nos dice cómo tratar a un paciente que se encuentra en el estado febril, cómo tratarlo si está en el estado crítico y cómo está en la fase de recuperación. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Vamos a enfocarnos en la Guía de Práctica Clínica Mexicana. Ahora bien, hablemos sobre la epidemiología de esta enfermedad. Tanto México como Brasil son países endémicos de dengue. El dengue se va a concentrar principalmente en zonas tropicales y subtropicales, y su transmisión aumenta en las temporadas de lluvia, porque esta acumulación de agua, ya sea en charcos, en azoteas, en recipientes, va a actuar como criadero para estos mosquitos. La prevalencia de esta enfermedad va a ser de julio a noviembre, que justamente coincide con esta temporada de lluvias en el país. Y los estados con mayor transmisión son Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Colima, Sinaloa, Jalisco, Yucatán y Quintana Roo. Dentro de los factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad abarcan varios aspectos, tanto ambientales como socioeconómicos, así como relacionados directamente al huésped y al vector. Como ya mencioné anteriormente, el
vivir en un lugar con clima tropical o subtropical o con temperaturas altas o de alta humedad va a conferirnos un mayor riesgo a ser contagiados por este virus. Al igual, pues las temporadas de lluvia, la acumulación de agua que va a actuar como criadero, y las zonas urbanas densamente pobladas también son un factor de riesgo. Dentro del aspecto socioeconómico, se ha visto que las viviendas sin drenaje adecuado, el deficiente almacenamiento o el manejo de agua, la falta de servicios básicos, la urbanificación no planificada, basura acumulada y el limitado control vectorial comunitario también nos van a conferir este riesgo. Dentro de los factores de riesgo del huésped, el tener una infección previa por dengue, por cualquier serotipo, ya vimos que son 4 tipos diferentes, pues también nos va a conferir este riesgo a desarrollar un dengue más grave. También las edades extremas. Un niño pequeño y los adultos mayores también tienen este riesgo. Comorbilidades, desde enfermedad renal crónica, diabetes mellitus, obesidad, hipertensión y enfermedad hepática crónica también son factores de riesgo del huésped. Y el estado de inmunocompromiso y embarazo también son importantes. Relacionados al vector, una alta densidad de Aedes aegypti nos confiere el riesgo a infectarnos, la adaptabilidad del mosquito a los depósitos artificiales, los ciclos reproductivos acelerados con temperaturas cálidas y las preferencias del mosquito por alimentarse dentro de los domicilios o pues meterse a los domicilios y estar en contacto directo con las familias también es un factor de riesgo. Ahora bien, vamos a profundizar un poquito más acerca de esta enfermedad y hablemos de las manifestaciones clínicas. Cabe aclarar que la presencia de estos signos o síntomas va a estar relacionada con el estado inmunológico del paciente, en cómo reaccione su organismo ante el virus y con las comorbilidades propias del paciente. Pero bueno, ya vimos que hay pacientes que van a ser asintomáticos o otros que van a progresar rápidamente de un estadio a otro de la enfermedad. Pero los síntomas típicos de esta enfermedad incluye fiebre alta, cefalea, dolor retroocular, mialgias, artralgias, náuseas y vómito, exantema y postración. Aquí hay que, darle un espacio para hablar al exantema, que este exantema es muy característico porque se describe como islas blancas en un mar rojo. Entonces, cuando veamos este signo en el paciente, hay que sospechar de dengue. Por otro lado, la guía de práctica clínica nos menciona los signos de alarma que nos deben alertar de que este paciente ya está progresando y que es importante actuar. Estos signos incluyen un dolor abdominal intenso y que es progresivo, los vómitos persistentes, el sangrado de mucosas, llámese gastrointestinal o hematuria, letargia o irritabilidad, hepatomegalia o aumento del hematocrito con descenso rápido de plaquetas. El diagnóstico de dengue, según la Guía de Práctica Clínica Mexicana, así como la Guía de Práctica Clínica Brasileña, nos dice que inicialmente es un diagnóstico clínico epidemiológico. Quiere decir que ante la sospecha de un caso probable de dengue, es importante notificar a las autoridades correspondientes
para dar el seguimiento y el control de esta enfermedad. Y como tal, el diagnóstico confirmatorio de la enfermedad depende mucho del estadio o de la fase en el que se encuentre el paciente. Si el paciente llega durante los primeros 5 días de enfermedad, el diagnóstico se hace mediante la detección de antígeno NS1 en suero o en PCR. En cambio, si el paciente llega posterior a los 7 días, el diagnóstico se va a hacer mediante una serología con presencia de IgM o IgG, que ya sabemos que IgM significa que es una enfermedad aguda. También la guía nos menciona que en caso de dengue grave se deben realizar diariamente series de hemograma completos, plaquetas, función hepática, función renal, pruebas de coagulación, ultrasonidos o radiografías de tórax para evidenciar la fuga plasmática. Muy bien. Ya que hablamos sobre la definición, las manifestaciones clínicas y el diagnóstico de dengue, vamos a hablar del tratamiento de esta enfermedad. Y las guías de práctica clínica, tanto mexicana como brasileña, se van a enfocar en el tratamiento sintomatológico, o sea, de soporte. Y los pilares incluyen la hidratación y el uso de paracetamol para aliviar, pues, la fiebre y el dolor. Pero depende mucho, ahora, pues, ya enfocándonos en la parte de la guía de práctica clínica mexicana, depende mucho del grupo al que corresponda el paciente. Por ejemplo, si es grupo A, la hidratación va a ser mediante este suerito que ya sabemos que existe en México, que es Vida Suero Oral. Este se va a calcular de 60 a 80 mililitros kilogramo día, si corresponde al grupo A, más nuestro paracetamol. En cambio, si es un grupo B, la hidratación se va a dar mediante soluciones cristaloides y nos dicen exactamente, pues, cuál es el esquema a seguir en el paciente. Inicialmente son 10 mililitros por kilogramo vía intravenosa, aquí ya cambia, este ya es grupo B, en la primera hora. Después se evalúa la condición y la respuesta del paciente y si mejora, se reduce esta dosis a 5 o 7 mililitros por kilo hora por 1 a 2 horas y después se disminuye a 3 a 5 mililitros kilogramo hora y de mantenimiento nos vamos a quedar con 1.5 mililitros kilogramo hora. Ahora bien, el paracetamol, que va a ser nuestro antipirético y analgésico de elección, nos dice la guía que la dosis en adulto es de 500 a 1000 miligramos cada 6 a 8 horas y nuestra dosis máxima va a ser de 3 gramos al día. Y en niños, nuestra dosis es de 10 a 15 miligramos kilo dosis cada 6 horas. También nos menciona la guía que es importante no administrar AINES y ácido acetil salicílico, o sea, la aspirina, por el riesgo de hemorragia. La guía mexicana también nos describe cuáles son los criterios de hospitalización que tenemos que tomar en cuenta en un paciente grave, que es la presencia de signos de alarma, deterioro clínico, fuga plasmática, sangrado activo, entre otros. Y como podemos ver en este diagrama, que es el que viene en la guía de práctica clínica mexicana, nos va diciendo cuál es el paso a seguir, dependiendo el grupo al que corresponda el paciente.
Y en el caso del grupo C, que ya es un paciente grave, donde puede presentar un shock compensado o hipotensión, pues el paso a seguir o la acción a seguir es dar un bolo de 20 mililitros kilogramo vía intravenosa de cristaloides en los primeros 20 a 30 minutos y si mejora, vamos a continuar con 10 mililitros por kilogramo en 1 hora. Si no mejora, vamos a repetir el bolo inicial. También nos dice que la transfusión va a ser exclusivamente en caso de sangrado severo o inestabilidad hemodinámica del paciente y que es importante en este grupo de pacientes monitorear los signos vitales estrictamente. Hemos llegado al apartado donde vamos a comparar la guía de práctica clínica mexicana con la guía de práctica clínica de Brasil. Y las similitudes que yo he identificado en ambas guías es que las 2 reconocen al dengue como una infección viral transmitida por el mosquito del género Aedes. Ambas guías también comparten, pues, esta clasificación que también, pues, está acorde a la OMS, que es dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Ambas guías también enfatizan que la hidratación es un pilar en el tratamiento de la enfermedad. Se prioriza, la vía oral, pero también coinciden en que es importante la vía de administración intravenosa en caso de que sea un dengue con signos de alarma o grave. También coincide en que el único medicamento permitido es el paracetamol y hace hincapié en no dar AINES o esteroides por el riesgo de hemorragias. Y ambas guías nos hablan sobre la importancia de las estrategias para el control vectorial y el reporte epidemiológico continuo. Sin embargo, también he identificado varias diferencias entre una guía y otra. Por ejemplo, el enfoque clínico cambia. En México es más algorítmico, ¿sí? Como ya se los mostré en la diapositiva de tratamiento, la guía de práctica clínica ya nos proporciona un diagrama con los pasos a seguir y con la dosificación a emplear. ¿Sí? Y es estructurado por los grupos A, B y C, que ya se los mencioné inicialmente. En cambio, Brasil se basa en un algoritmo más fisiológico y se basa en las fases de la enfermedad, ya sea febril, crítica o de recuperación. Otro punto importante es el manejo de la hidratación. México usa volúmenes fijos y protocolos estrictos. Ya nos viene especificado, cuánta solución emplear y en qué tiempo. En cambio, Brasil, pues este ajuste va a ser más dinámico y se basa de acuerdo a la respuesta clínica del paciente y al hematocrito. También, respecto a la parte pediátrica, Brasil tiene un algoritmo más completo para el tratamiento, de dengue en niños y embarazadas. En cambio, México sí nos menciona sobre la población pediátrica, pero no es tan profundo. Respecto a la salud pública, México hace mayor énfasis en brigadas, vivienda y control comunitario. Y Brasil se enfoca más en el manejo clínico hospitalario. Y por último,
dentro de las coinfecciones, Brasil detalla más la coinfección de dengue con otros diagnósticos diferenciales, que podría ser Zika, chikungunya o COVID, o pues su correlación entre ellas. En cambio, México, pues sí no lo menciona, pero es más superficial. Mi conclusión personal respecto a esta patología es que, si bien tanto la guía de práctica clínica mexicana como la brasileña se guían por los lineamientos establecidos por la OMS, pues difieren en su enfoque operativo. La guía mexicana se destaca por su estructura clara y estandarizada, lo que nos va a facilitar a nosotros la toma de decisiones en el primer nivel de atención y fortalecer el componente de salud pública, especialmente este control vectorial. Sin embargo, la guía brasileña adopta un algoritmo más dinámico y más fisiopatológico. Se enfoca más en cómo está respondiendo el paciente y la interpretación del hematocrito para tomar una decisión en el tratamiento y el seguimiento del paciente. Además, que la guía de Brasil también nos habla de cómo tratar a las poblaciones pediátricas y en embarazadas, y también considerar la coinfección con otra enfermedad. Ahora bien, hay que recalcar que ninguna guía es superior a otra, porque cada una está diseñada a responder al contexto epidemiológico de cada país. Entonces, no podemos adoptar completamente el manejo de la enfermedad en México. Sin embargo, lo que podemos hacer es adaptar algunos aspectos de la guía brasileña en nuestro país. Por ejemplo, pues el evaluar el hematocrito del paciente, su condición, cómo va evolucionando, si va respondiendo, y también podemos adaptar el manejo pediátrico, que en el caso de Brasil es más detallado, y así nos va a ayudar a fortalecer la detección oportuna de esta enfermedad en nuestro país, que es México, y el manejo integral de la enfermedad. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Espero que la información haya sido clara y entendible. Traté de no enfocarme tanto o no profundizar tanto en la parte fisiopatológica de la enfermedad, así como el tratamiento, pero bueno, eso es algo que ya nos toca investigar a cada uno por separado y darnos un espacio para comprender bien cómo diagnosticar y cómo tratar esta enfermedad. En esta diapositiva les dejo las referencias bibliográficas de ambas guías de práctica clínica para que puedan consultarlas en cualquier momento. Gracias.